Un administrador civil del Estado es un funcionario, es un alto funcionario, es una alta funcionaria que tiene como característica fundamental que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Es decir, es pluridisciplinar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciada en Geografía e Historia e Historia del Arte. Pues desde una formación que puede ser jurídica, que puede ser económica, que puede ser tecnológica, que puede ser humanística, uno puede desempeñar un papel gestor de lo público a lo largo de toda una carrera profesional que puede ir de alguna manera eligiendo en función de los intereses que tiene en cada momento y que lo mismo te permite trabajar en un ministerio como el Ministerio de Hacienda que trabajar en un ministerio como Cultura, en la gestión cultural o en la gestión deportiva, que dedicarte una temporada al turismo, que pasar por sanidad, que etcétera, etcétera, etcétera. Somos versátiles, estamos preparados además para el cambio, somos factor de cambio y hemos sabido siempre ser factor de innovación. Todo eso y mucho más es ser administrador civil del Estado. Yo creo que el momento clave quizá es el de la creación del cuerpo de administradores civiles del Estado como tal, que bueno, pues que como se sabe procede de la fusión del antiguo cuerpo técnico de administración civil, los TAC, y también de los TIC. Yo además soy de la primera promoción de administradores civiles del Estado, con lo cual teníamos una ilusión enorme en aquel momento porque pensábamos que entrábamos a formar parte de un colectivo llamado a tener un papel determinante en la gestión de los asuntos públicos. Yo creo que de hecho los administradores civiles del Estado y su antecedente, los TAC, hemos participado en momentos clave de la historia de este país, desde la transición democrática hasta la propia gestión de la pandemia. Hemos estado ahí y hemos desempeñado en muchas ocasiones, desde los diferentes equipos en los que nos hemos integrado y a veces también desde la alta dirección, un papel bueno, pues que creo que es necesario reconocer. El Instituto Nacional de Administración Pública sigue ejerciendo un papel de liderazgo con respecto a numerosas escuelas, fundamentalmente del ámbito de Iberoamérica. De hecho, en sus genes también está la relación con las escuelas de estos países y no solo eso, sino que durante muchos años el INAP organizó una maestría en gerencia pública a la que acudieron muchos empleados públicos de diferentes países de Latinoamérica y que después ocuparon y siguen ocupando puestos importantes en sus administraciones de origen. De hecho, hay una red impresionante de antiguos alumnos latinoamericanos que están organizados en diferentes asociaciones de antiguos alumnos del INAP que a su vez se agrupan en una federación internacional que es muy activa y que tiene cada 2 años, celebra un congreso y cada 2 años la Asociación Española, porque también hay una Asociación Española de Antiguos Alumnos del INAP, junto con el propio INAP, organiza también de manera alterna un seminario internacional. O sea, sí, el INAP mantiene un liderazgo con respecto a estas escuelas y además es un liderazgo que en el futuro más inmediato queremos reforzar, recuperando precisamente esa maestría en alta gerencia pública que hace unos cuantos años desgraciadamente no ha podido celebrarse como consecuencia fundamentalmente de la crisis económica. Y con respecto al papel de la ENA francesa, bueno, pues como es sabido, la ENA está junto con muchas otras escuelas del mundo, precisamente replanteándose su papel y tampoco tenemos muy claro hacia dónde va a orientarse la ENA en los próximos años. Sí empezamos a tener claro hacia dónde vamos a orientar nosotros nuestra actividad y es que queremos efectivamente recuperar ese liderazgo no solamente con respecto a las escuelas y a las administraciones latinoamericanas, que ha sido nuestra seña de identidad, sino liderazgo en lo que se refiere a la alta reflexión y al debate en general en relación con la administración pública. En esa fase estamos además ahora, hemos constituido muy recientemente un grupo de trabajo, un grupo de expertos del que forman parte académicos destacados y también personas de la administración que están trabajando en un documento sobre reformas posibles de la administración pública que tiene además la virtualidad de plantear reformas que podamos después aterrizar
en la realidad a través de diferentes proyectos piloto en distintos organismos de la Administración. Los planes de formación del INAP tienen en los últimos tiempos una característica fundamental, y es que son tremendamente adaptativos. El INAP está en este momento en un proceso de adelantarse al futuro. El INAP ha dado pasos muy importantes en lo que se refiere a las competencias necesarias para el ejercicio de las profesiones vinculadas a las administraciones públicas. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia una transformación digital que ya ha comenzado y que va a exigir de nuestros empleados públicos una expertise en competencias digitales que el INAP ya viene favoreciendo, pero que necesariamente tendrá que reforzar. De hecho, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el INAP desarrolla algún proyecto específico en materia precisamente de competencias digitales para el ámbito del sector público. Pero hay otras muchas competencias hacia las que el INAP está orientando ya su actividad y que deberá reforzar el futuro, y que tienen que ver con las propias características de la sociedad contemporánea. Tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con el liderazgo público, etcétera, etcétera. Y en todo ese proceso, tanto de definición de competencias como de incorporación de ese análisis, tanto a la formación como a los procesos selectivos que vendrán, en eso está claramente involucrado el INAP en este momento. El Observatorio de Igualdad en el ámbito de la cultura tiene una característica que lo hace diferente al resto de los observatorios que existen, y es que es un observatorio que trabaja de manera colaborativa en un espacio común de trabajo en el que participan, digamos que en igualdad de condiciones, representantes del propio Ministerio de Cultura y Deporte y representantes de las principales asociaciones del sector cultural. Había representantes de asociaciones vinculadas de una asociación vinculada, la mayoritaria, a la literatura y al pensamiento, a la música. Había en concreto 2 asociaciones vinculadas a la música, a las artes visuales y también a la cinematografía y a las artes audiovisuales. De manera colectiva fijamos un plan de trabajo que obviamente está en vigor porque el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura es un grupo de trabajo de muy reciente creación. Entonces, ese plan de trabajo que incluye un conjunto de estudios para conocer la realidad de la igualdad o de la desigualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la cultura, son lo que constituyen el trabajo de los próximos meses, incluso del próximo año en el Ministerio. La verdad es que me dio un poco de pena dejar un trabajo tan apasionante. Fue muy interesante el organizarlo, el montarlo, y uno de sus principales logros, que ha sido un gran estudio sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito del Ministerio, y que es único en su género, porque no todas las administraciones han querido someterse a procedimientos de evaluación tan complejos como este proceso al que se sometió el Ministerio, que además, por otra parte, es público y puede consultarse en la web del Ministerio de Cultura y Deporte. Es uno de los grandes trabajos que se han hecho en el marco del observatorio y en el que se deberá seguir profundizando en el futuro. Es decir, primero conocer la realidad para después poner en marcha medidas que puedan corregir desigualdades allá donde hayan podido producirse, que normalmente, igual que en el resto de los sectores, incluido en general el sector público, tienen que ver normalmente con el acceso a los puestos de mayor responsabilidad, que es donde todavía se aprecian focos de desigualdad que es necesario de alguna manera tratar de evitar en el futuro. No vaticina el observatorio cuándo llegaremos a conseguir la igualdad en el mundo de la cultura, ni probablemente en ningún otro de los sectores, porque aunque se puede decir que se han dado pasos de gigante en materia de igualdad en los últimos años, particularmente en nuestro país y particularmente también en el ámbito normativo, ahora lo que cuesta un poquito más de trabajo es aterrizar lo que dicen las normas en el mundo real. Es verdad que los mecanismos jurídicos existen y muchas veces, y yo lo digo permanentemente, no hay nada más revolucionario que hacer cumplir la ley. ¿Cuándo llegará la igualdad? Bueno, en ello estamos. Sí llegué a imaginar que podía suceder algo, quizá no tan
tan extraordinario como lo que está sucediendo en este momento, ni tan global, pero en la época en que yo fui subsecretaria me tocó la gripe A y por tanto, aunque salvando todas las distancias y con todos los elementos que ahora tenemos en la mano no se pueden comparar, sí que es cierto que los primeros momentos de aquella situación que también se presumía pandémica desde la Organización Mundial de la Salud en sus primeras etapas, sí que nos obligaron desde el Ministerio de Sanidad a poner en marcha un conjunto de mecanismos y sobre todo a prever que podía ser necesario poner en marcha un conjunto de mecanismos de salud pública que luego, afortunadamente en aquella ocasión, no fue necesario llegar a desarrollar. Pero sí que es cierto que en las reuniones en el Ministerio nos llegamos a plantear situaciones extremas, porque bueno, es cierto que tratábamos de implantar entonces una cultura de la planificación estratégica en el departamento que debía de alguna forma prepararnos para poder acometer imprevistos. En aquel caso veíamos venir algo que no sabíamos hacia dónde iba a derivar ni en qué iba a concluir y había que estar preparado con los medios que en aquel momento teníamos al alcance, que eran básicamente la prevención y por tanto la puesta en marcha de campañas de ese tipo, también la coordinación, la gobernanza de las instituciones en un tema tan complejo como puede ser un tema grave de salud y también la compra entonces de antivirales, que es lo que se tenía para combatir lo que se pensaba que se venía encima. Es cierto que nada de lo que entonces pensamos que podía suceder se parece de verdad y de manera exacta a lo que nos ha tocado y nos está tocando vivir en el mundo en este momento. Pero alguna reflexión sobre la historia se había hecho.